Los niños verdes de Woolpit es uno de los misterios medievales más extraños e inquietantes jamás registrados. Esta historia se remonta al siglo XII, en el pueblo inglés de Woolpit, Suffolk, donde dos niños, un niño y una niña, fueron descubiertos cerca de una madriguera de lobos. Lo que los hacía tan inusuales era su piel verdosa y su incapacidad para hablar inglés o cualquier idioma reconocible. Vestían ropas extrañas y al principio se negaban a comer nada más que frijoles crudos. Con el tiempo, se adaptaron a una dieta normal y su tono verdoso se fue desvaneciendo. El niño, por desgracia, enfermó y murió poco después de su descubrimiento. Pero la niña sobrevivió, aprendió inglés y finalmente explicó sus orígenes. Afirmó que provenían de un lugar llamado Saint Martin's Land, un misterioso mundo subterráneo donde nunca brillaba el sol. Lo que hace que este misterio sea tan inquietante es que no existe una explicación definitiva para la extraña apariencia de los niños, su inusual dieta y las afirmaciones que provenían de un mundo subterráneo. Historiadores e investigadores han propuesto diversas teorías, que van desde un caso de clorosis, una forma de desnutrición que causa un tono de piel verdoso, hasta la posibilidad de que los niños fueran huérfanos, flamencos, que habían huido de la guerra y la persecución. Otros sugieren una explicación más sobrenatural, que eran extraterrestres o seres interdimensionales que vagaron accidentalmente por la Inglaterra medieval. Algunos incluso especulan que provenían de una civilización oculta bajo la superficie terrestre, pero a pesar de siglos de debate, el origen de los niños verdes sigue siendo desconocido. Esta historia se ha transmitido a través del folclore y los textos históricos, dejando más preguntas que respuestas. El hombre de la máscara de hierro se centra en un prisionero no identificado que permaneció bajo custodia francesa durante décadas, bajo un secreto extraordinario. El misterio comenzó en 1669, cuando un prisionero fue arrestado y puesto bajo la custodia del Benin d'Auvergne de Saint-Maurs. Con el paso de los años, fue trasladado a varias prisiones, incluida la Bastilla, siempre bajo estricta supervisión. Lo más escalofriante de su encarcelamiento fue que su identidad nunca fue revelada y, según algunos relatos, fue obligado a usar máscara, a veces descrita como de hierro, aunque informes posteriores sugieren que pudo haber sido de terciopelo negro. Murió en 1703, enterrado bajo un nombre falso, y cualquier registro de su existencia fue borrada deliberadamente. Lo que hace que este misterio sea tan inquietante son los extremos esfuerzos que el gobierno francés hizo para asegurarse de que nadie supiera jamás quién era este hombre. Las teorías sobre su identidad abarcan desde un noble caído en desgracia hasta el hermano gemelo del rey Luis XIV, cuya existencia tuvo que ocultarse para evitar un desafío al trono. Algunos especulan que era un preso político de alto rango o alguien que poseía conocimientos peligrosos que podían desestabilizar Francia. Voltaire y Alexandre Dumas popularizaron la idea de que el prisionero enmascarado era el hermano del rey, consolidando la leyenda en la cultura popular. A pesar de una extensa investigación histórica, nunca se ha encontrado una respuesta definitiva, y la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro sigue siendo desconocida. El secretismo que rodeó su encarcelamiento, sumado a la destrucción deliberada de registros, solo profundiza el misterio, dejando tras de sí una extraña historia sobre un hombre que los gobiernos aparentemente querían ocultar de la sociedad. El incidente de Utsurobyun es uno de los misterios sin resolver más desconcertantes e inquietantes de Japón, a menudo descrito como un relato temprano de un encuentro con un ovni. El suceso tuvo lugar en 1803, cuando pescadores cerca de la costa oriental de Japón, en la provincia de Hitachi, supuestamente descubrieron una extraña embarcación circular, hueca, flotando en las aguas. Se decía que la embarcación estaba hecha de metal y madera, con ventanas de vidrio o cristal. En su interior, los pescadores encontraron a una misteriosa mujer de piel pálida, cabello rojo y vestimenta inusual. No hablaba ningún idioma conocido y llevaba una caja que protegía con fiereza, negándose a que nadie la abriera. Los aldeanos, inseguros de cómo manejar la situación, finalmente devolvieron a la mujer a la embarcación y la dejaron a la deriva en el mar. Lo que hace que este misterio sea tan inquietante es el inquietante nivel de detalle registrado en múltiples fuentes históricas, que describen un objeto y eventos muy adelantados a su tiempo. Algunos investigadores creen que podría haber sido un evento histórico real relacionado con una náufraga, posiblemente una mujer europea que llegó a Japón a la deriva. Otros sugieren que se trató de una leyenda o folclore budista mal interpretado. Sin embargo, las interpretaciones modernas suelen vincular el incidente con fenómenos ovni, afirmando que el diseño de la nave y la naturaleza misteriosa de la mujer se asemejan a las narrativas modernas de encuentros extraterrestres. A pesar de una extensa investigación de textos históricos, nunca se ha encontrado una explicación definitiva.
El Utsuro Boom sigue siendo un misterio, dejando tras de sí una historia centenaria que sigue intrigando académicos, historiadores y entusiastas de los ovnis. Ya sea que se trate de un viajero perdido, una tecnología desconocida o algo sobrenatural, la verdad permanece para siempre olvidada en la historia. El misterio sin resolver de la huella del diablo ocurrió las noches del 8 y 9 de febrero de 1855 en Devon, Inglaterra. Tras una fuerte nevada, los residentes se despertaron con una imagen extraña e inquietante. Miles de huellas similares a pezuñas que se extendían a lo largo de más de 160 kilómetros por el campo. Las huellas parecían seguir una línea recta y no se veían afectadas por obstáculos como casas, ríos ni muros, como si hubieran atravesado objetos sólidos. Aún más inquietante, las huellas parecían pezuñas hendidas, lo que llevó a muchos a creer que eran las marcas del mismísimo diablo. Se dice que recorrieron una enorme distancia en una sola noche, atravesando terrenos difíciles que ninguna criatura conocida podría recorrer con tanta precisión. Las huellas aparecieron en los tejados, más allá de sus espacios cerrados, e incluso continuaron al otro lado de las paredes, como si la entidad simplemente los hubiera atravesado. Este inquietante fenómeno causó pánico generalizado y muchos creyeron que se trataba de un suceso sobrenatural o un presagio de fatalidad. Se han propuesto numerosas teorías para explicar las huellas del diablo, ya que algunas sugieren que se trató de un caso de histeria colectiva, donde las huellas naturales de animales fueron malinterpretadas y exageradas. Otros proponen una explicación más científica, como condiciones climáticas inusuales o roedores saltando. Sin embargo, nunca se ha demostrado una explicación definitiva y el incidente sigue siendo un misterio inquietante. La escritura Rongo Rongo de la isla de Pascua es uno de los misterios lingüísticos sin resolver más desconcertantes de la historia. Descubierta en el siglo XIX, esta extraña escritura fue tallada en tablillas de madera por el pueblo Rapa Nui de la isla de Pascua, una remota isla en el Océano Pacífico. La escritura consiste en intrincados jeroglíficos dispuestos en un patrón único de realimentación inversa, donde cada línea se escribe en direcciones alternas. A pesar de los numerosos intentos de lingüistas y criptógrafos, el Rongo Rongo permanece sin descifrar, lo que lo convierte en una de las pocas escrituras completamente intraducibles de la historia de la humanidad. Lo que hace que este misterio sea tan inquietante es la posibilidad de que el Rongo Rongo represente uno de los únicos sistemas de escritura desarrollados independientemente en el mundo, separado de otras escrituras conocidas. Esto sugeriría que el pueblo Rapa Nui poseía una forma avanzada de alfabetización que posteriormente se perdió. Sin embargo, para cuando los exploradores europeos llegaron a la isla de Pascua en el siglo XVIII, esta población local había sufrido un declive masivo debido al agotamiento de los recursos, la guerra civil y las incursiones esclavistas. Muchos de los que pudieron entender la escritura fueron asesinados o secuestrados, y el conocimiento de la lectura del Rongo Rongo desapareció. Las teorías sobre el propósito del Rongo Rongo abarcan desde textos religiosos y registros genealógicos hasta cartas astronómicas e incluso advertencias sobre el colapso ambiental de la isla. Algunos especulan que recibió influencias de civilizaciones externas, mientras que otros argumentan que fue una creación completamente indígena. Desafortunadamente, las tablillas que quedan son frágiles e incompletas, y sin una forma clara de vincular los jeroglíficos con un idioma conocido, su significado sigue siendo un misterio. Si esta escritura fuera descifrada, podría revelar información crucial sobre la historia, la cultura y la caída de una de las civilizaciones más misteriosas del mundo. El mecanismo de Anticitera es uno de los descubrimientos arqueológicos más extraños e inquietantes de la historia. Hallado en 1901, frente a la costa de Anticitera, una pequeña isla griega, este antiguo dispositivo fue recuperado de un barco hundido en la época romana, datado entre el 70 y el 60 a.C. Al principio, el mecanismo parecía no ser más que un trozo de bronce, pero a medida que los investigadores lo examinaban durante décadas, descubrieron algo impactante. Era un dispositivo de computación analógica increíblemente sofisticado, siglos adelantado a su tiempo. El mecanismo, cuya construcción se estima entre el 150 y el 100 a.C., fue diseñado para predecir posiciones astronómicas, eclipses e incluso cronometrar los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Lo que hace que este misterio sea tan inquietante es que no se conoce la existencia de ningún otro dispositivo de complejidad comparable hasta al menos 1000 años después. El nivel de artesanía y conocimiento necesario para la creación de este dispositivo debería haber sido imposible para el mundo antiguo,
pero es innegable que existió. Existen numerosas preguntas en torno al mecanismo de Anticitera, siendo el más popular la de quién lo construyó y cómo adquirieron conocimientos tecnológicos tan avanzados. ¿Era un artefacto único o existían otros dispositivos, ahora perdidos, de similar sofisticación? Algunas teorías sugieren que fue creado por un seguidor de Arquímedes u otro genio griego desconocido, mientras que otras especulan que podría haber sido influenciado por el conocimiento perdido de una civilización aún anterior. El mayor misterio es por qué tal pericia mecánica aparentemente desapareció durante siglos. A pesar de una extensa investigación, no se ha encontrado una respuesta definitiva. Hoy en día, el mecanismo Antiquitera sigue siendo un misterio sin resolver, que desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua e insinúa la posibilidad de que la historia guarde más secretos de los que imaginamos. La desaparición de toda la población de la aldea Angikuni es uno de los misterios más escalofriantes e inexplicables de la historia canadiense. El suceso supuestamente tuvo lugar en noviembre de 1930 en la remota región de Newark, Canadá. Según informes, un campero llamado Joe Lavelle llegó al pueblo esperando encontrar la habitual ajetreada comunidad. En cambio, se encontró con un silencio inquietante. Todos los habitantes, hombres, mujeres y niños, habían desaparecido sin dejar rastro. Las comidas no estaban consumidas y las pertenencias permanecían intactas, lo que sugería que los aldeanos habían desaparecido repentinamente y sin previo aviso. Para agravar la inquietud del misterio, Lavelle supuestamente describió tumbas abiertas en el cementerio del pueblo sin los cuerpos. No había señales de lucha ni huellas que se alejaran del pueblo. Conmocionado por todo esto, Lavelle informó de sus hallazgos a la Real Policía Montada de Canadá, que inició una investigación. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes que explicaran la desaparición masiva. La teoría sobre lo sucedido abarcan desde desastres naturales y condiciones climáticas extremas hasta abducciones masivas, ya sea por parte de otro grupo de personas o incluso los seres extraterrestres. Algunos han especulado que los aldeanos fueron víctimas de una fuerza sobrenatural, mientras que otros argumentan que la historia en sí es un engaño, señalando la falta de registros históricos concretos y documentación policial oficial. A pesar del escepticismo, la leyenda de la desaparición de la aldea Angikuni continúa, y la idea de que una aldea entera pudiera desaparecer sin dejar rastro en uno de los lugares más rurales de la Tierra sigue siendo profundamente inquietante, convirtiéndola en una de las desapariciones sin resolver más misteriosas e intrigantes de la historia. El SS Orang Medan es uno de los misterios marítimos más aterradores, relacionados con un barco fantasma y la muerte inexplicable de toda su tripulación. El incidente ocurrió presuntamente en 1947 o 1948 en el estrecho de Malaca, una vía fluvial muy transitada entre Sumatra y Malasia. Según informes, varios barcos en la zona recibieron una llamada de socorro del Orang Medan. El escalofriante mensaje decía: todos los oficiales, incluido el capitán, estaban muertos. Yacían en la sala de mapas y el puente, posiblemente toda la tripulación muerta. A esto le siguió una serie indescifrable de señales en código Morse antes de un último y siniestro mensaje: muero. Un barco de rescate, el Silver Star, respondió y finalmente localizó el Orang Medan a la deriva en el mar. Lo que encontraron fue horroroso. Toda la tripulación estaba muerta, con los ojos abiertos, las expresiones paralizadas por el terror y los brazos extendidos, como si intentaran protegerse de algo. No había heridas visibles, pero sus rostros reflejaban agonía. Antes de que los investigadores pudieran examinar el barco con más detalle, se produjo un incendio repentino en la bodega de carga, lo que obligó a los rescatistas a evacuar. Momentos después, el Orang Medan explotó y se hundió en las profundidades, llevándose consigo toda la evidencia restante. Lo que hace que este misterio sea tan inquietante es la total falta de respuestas. Las teorías varían desde un envenenamiento químico debido a un cargamento ilícito de material peligroso, como cianuro de potasio o gas nervioso, hasta las explicaciones paranormales que involucran fantasmas o una fuerza desconocida. Algunos incluso creen que se trató de un incidente de espionaje de la Guerra Fría, ya que el barco transportaba sustancias peligrosas. Sin embargo, no existen registros oficiales del Orang Medan, lo que lleva a algunos a especular que toda la historia es un engaño. Sea real o no, la leyenda del Orang Medan sigue siendo uno de los misterios marítimos más extraños de la historia. El caso del hombre de Soberton ocurrió el 1 de diciembre de 1948. Un hombre elegantemente vestido y no identificado fue encontrado en la playa de Somerton, en Adelaida, Australia. No llevaba identificación y le habían quitado todas las etiquetas de la ropa, lo que hacía casi imposible determinar su identidad. No había señales de forcejeo ni lesiones externas, y la autopsia no reveló la causa definitiva de la muerte. Su última comida conocida fue un pastel, pero los informes toxicológicos no encontraron veneno detectable, lo que agravó el misterio. El caso dio un giro aún más extraño cuando las autoridades descubrieron un pequeño trozo de papel enrollado en los bolsillos del hombre con las palabras Taman Shud impresas, que significa terminado o acabado en persa. Esta frase se atribuyó a una edición
poco común de un libro titulado El Rubaiyat de Omar Khayyam. Posteriormente, se encontró una copia de este libro en el coche de un hombre cerca de la escena del crimen, con una sección arrancada que coincidía con la nota en el bolsillo del difunto. Dentro del libro, las autoridades también encontraron una serie de letras codificadas que nunca se han descifrado y un misterioso número de teléfono vinculado a una enfermera local, quien afirma no conocer al difunto, pero pareció visiblemente conmocionada al ver su fotografía. Las teorías sobre el caso Tamanshud abarcan desde espionaje y códigos secretos hasta un veneno imposible de rastrear o incluso una aventura romántica condenada al fracaso. Algunos creen que el hombre era un espía de la Guerra Fría, mientras que otros sugieren que pudo haberse quitado la vida en circunstancias misteriosas. A pesar de las exhaustivas investigaciones, su identidad y el significado de los mensajes crípticos siguen siendo desconocidos. El incidente del paso Dial Top ocurrió en febrero de 1959, cuando un grupo de 9 excursionistas experimentados, liderados por Igor Dyatlov, emprendió una expedición de mochilero por los montes rurales de la Rusia soviética. Al no regresar a tiempo, se envió un equipo de búsqueda para localizarlos. Lo que descubrieron los rescatistas fue aterrador y desafió toda lógica. La tienda de los excursionistas fue encontrada destrozada por dentro con sus pertenencias y zapatos abandonados, lo que sugiere que huyeron presas del pánico. Sus cuerpos finalmente fueron hallados esparcidos por la nieve, algunos parcialmente vestidos, con lesiones que iban desde fracturas de cráneo y costillas rotas hasta la ausencia de ojos e incluso la lengua. Sin embargo, no había señales de forcejeo y algunas de las lesiones se describieron como similares a las de una explosión de alta presión. La naturaleza inquietante del incidente del paso Dial Top se debe a la evidencia extraña y contradictoria. Las huellas de los excursionistas sugerían que se habían alejado tranquilamente de su tienda a pesar de las gélidas temperaturas. Algunos cuerpos mostraban signos de radiación y uno fue encontrado con un nivel anormalmente alto de trauma interno sin heridas externas. No se determinó con certeza la causa de la muerte, lo que dio lugar a especulaciones descabelladas. Las teorías van desde una avalancha o vientos extremos que obligaron a los excursionistas a huir, hasta experimentos militares soviéticos, pruebas de armas secretas e incluso intervención paranormal o extraterrestre. Algunos creen que el grupo se topó con una fuerza desconocida que les hizo entrar en pánico y abandonar su refugio. A pesar de múltiples investigaciones, el caso sigue sin resolverse, sin una teoría única que explique por completo todas las anomalías. El caso de la masa de plomo tuvo lugar en Niterói, Brasil, el 20 de agosto de 1976, cuando dos técnicos electrónicos, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viena, fueron encontrados muertos en circunstancias sumamente extrañas. Sus cuerpos fueron descubiertos en el cerro Vitim, uno junto al otro, vestidos con trajes formales, cubiertos con impermeables y, lo más inquietante, con máscaras de plomo sobre los ojos. Cerca, un cuaderno contenía instrucciones crípticas, incluyendo una referencia a tomar cápsulas y esperar una señal. Sin embargo, no se encontraron heridas externas ni signos de forcejeo en los cuerpos. Los informes toxicológicos no fueron concluyentes debido a la decomposición de los cadáveres. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante es la falta de una explicación clara de sus muertes. Las máscaras de plomo parecían no tener ninguna utilidad práctica, y el comportamiento de los hombres antes de su desaparición fue extraño. Los testigos afirmaron que habían comprado agua y que fueron vistos por última vez dirigiéndose a la colina, posiblemente con la intención de realizar algún tipo de experimento. Las teorías van desde un pacto para terminar con sus vidas en común hasta una prueba científica secreta que salió mal. Algunos especulan que intentaban contactar con seres extraterrestres o que participaron en un oscuro ritual espiritista. Otros sugieren que fueron envenenados, pero no hay pruebas definitivas que lo respalden. El caso sigue sin resolverse debido a la falta de testigos, la deficiente conservación forense y la naturaleza inusual de las muertes. Décadas después, el caso de la máscara de plomo sigue cautivando a quienes se fascinan por lo inexplicable, ya que alguna teoría ha sido probada, lo que solo genera preguntas. El de Taos es uno de los misterios auditivos más desconcertantes e inquietantes de la historia moderna, reportado por primera vez a principios de la década de 1990 en el pequeño pueblo de Taos, Nuevo México. Este extraño sonido de baja frecuencia se ha descrito como un zumbido persistente que solo un pequeño porcentaje de personas puede oír. Quienes perciben el zumbido informan que se trata de una vibración profunda y palpitante que nunca se detiene y que a menudo causa incomodidad, trastorno del sueño e incluso angustia psicológica. A pesar de extensas investigaciones científicas, nunca se ha encontrado una fuente definitiva de este sonido, lo que lo convierte en uno de los fenómenos inexplicables más misteriosos del mundo.
Lo que hace que el zumbido de Taos sea tan inquietante es que solo algunas personas lo oyen, y quienes lo hacen suelen verse muy afectados, mientras que otras en el mismo entorno no oyen nada en absoluto. Investigadores, incluyendo científicos de instituciones como el Laboratorio Nacional de los Álamos y la Universidad de Nuevo México, han intentado determinar el origen del sonido. Los estudios han descartado el ruido industrial, la actividad sísmica subterránea y la interferencia de la red eléctrica como posibles causas. Las teorías abarcan desde experimentos militares secretos, comunicaciones de frecuencia ultra baja o perturbaciones electromagnéticas, hasta explicaciones menos convencionales, como la histeria colectiva o un fenómeno natural desconocido. Algunos incluso especulan que el zumbido podría ser una forma de resonancia global de baja frecuencia que solo ciertas personas pueden detectar. A pesar de décadas de investigación y numerosos casos reportados en todo el mundo, incluyendo el Reino Unido, Canadá y Australia, nunca se ha encontrado una explicación concreta. El caso de Gloria Ramírez, conocida como la Dama Tóxica, es uno de los misterios médicos más extraños e inquietantes de la historia. La noche del 19 de febrero de 1994, Ramírez, una mujer de 31 años que padecía cáncer de cuello uterino en etapa avanzada, fue trasladada de urgencia al Hospital General de Riverside, en California, debido a fuertes palpitaciones y dificultad para respirar. Mientras médicos y enfermeras la estabilizaban, notaron fenómenos extraños e inexplicables. Su cuerpo desprendía un fuerte olor a ajo y tenía la piel brillante y aceitosa. Cuando una enfermera le extrajo sangre, un olor químico parecido al amoníaco llenó el aire y se observaron pequeñas partículas no identificadas flotando en la jeringa. Momentos después, varios miembros del personal del hospital comenzaron a desmayarse, experimentando mareos, náuseas e incluso parálisis temporal. En total, 23 personas se enfermaron y 5 requirieron hospitalización. A pesar de sus esfuerzos, Ramírez fue declarada muerta menos de 45 minutos después. Sin embargo, el verdadero misterio apenas comenzaba. Se inició una extensa investigación con teorías que abarcaban desde la histeria colectiva hasta los gases tóxicos emitidos por el cuerpo de Ramírez. La teoría más aceptada es que Ramírez había usado dimetilsulfóxido, un remedio casero para aliviar el dolor, que podría haber reaccionado con el oxígeno y los medicamentos del hospital para formar un compuesto altamente tóxico. Sin embargo, esta teoría sigue siendo especulativa y nunca se ha demostrado una explicación definitiva. Lo que hace que este caso sea tan inquietante es que una mujer moribunda aparentemente se convirtió en un riesgo biológico, causando una reacción en cadena de sufrimiento médico que nadie pudo explicar por completo. Hasta la fecha, se desconoce la verdadera causa de la exposición tóxica, lo que convierte el caso de Gloria Ramírez en uno de los enigmas médicos más inquietantes jamás registrados. El caso de Elisa Lam es uno de los misterios modernos más inquietantes, captando la atención mundial debido a sus inquietantes circunstancias. Ocurrió en Los Ángeles, California, a principios de 2013, cuando Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, desapareció mientras se alojaba en el Hotel Cecil, un lugar tristemente célebre por su oscura historia. Tras semanas de búsqueda, su cuerpo en descomposición fue descubierto el 19 de febrero dentro de un tanque de agua en la azotea, tras las quejas de los huéspedes del hotel por la baja presión del agua y un sabor inusual. Su muerte se declaró ahogamiento accidental, pero aún quedan numerosas preguntas sin respuesta en torno al caso. Lo que hace que este misterio sea tan inquietante son las extrañas imágenes de vigilancia de Elisa en un ascensor justo antes de su desaparición. En el video exhibe un comportamiento errático, mirando con cautela hacia el pasillo, haciendo gestos extraños con las manos y pareciendo esconderse de una presencia invisible. La naturaleza inquietante de las imágenes, junto con la dificultad para explicar cómo accedió al tanque de agua de la azotea, cerrado y con alarma, ha alimentado la especulación. Las teorías varían desde un colapso psicológico, ya que Lam tenía antecedentes de trastorno bipolar y su autopsia no reveló drogas ni alcohol en su organismo, hasta un crimen, aunque nunca se encontraron evidencias de lesiones externas ni forcejeo. Algunos creen que estaba bajo los efectos de una sustancia no detectada, mientras que otros sugieren una implicación sobrenatural, citando el historial de violencia del Hotel Cecil, casos de suicidio y vínculos con asesinos en serie. Otra teoría propone que estaba recreando escenas de una película de terror o que estaba influenciada por la cultura conspirativa en línea. A pesar del fallo oficial, muchos aspectos del caso siguen sin esclarecerse. El inquietante video, el acceso inexplicable al tanque y el oscuro pasado del hotel convierten el caso de Elisa Lam en uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la era moderna. El incidente de la familia Trump es uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia reciente. Ocurrió en agosto de 2016 en Australia, cuando la familia Trump, compuesta por sus padres,
Mark y Jacoba, junto con sus 3 hijos adultos, Rihanna, Mitchell y Ella, huyeron abruptamente de su hogar en Sylvan, Victoria, en circunstancias misteriosas. Sin previo aviso, dejaron atrás sus teléfonos, pasaportes, tarjetas de crédito y pertenencias personales y emprendieron un extraño viaje por carretera a través del país. Su repentina partida, según se informa, fue impulsada por la paranoia, pues la familia creía estar en peligro ante una amenaza desconocida. A medida que viajaban, sus acciones se volvieron cada vez más erráticas. Mitchell, el hijo mayor, fue el primero en separarse y regresó a casa tras darse cuenta de que algo andaba mal. El resto de la familia continuó su viaje. Rihanna y Ella se separaron posteriormente en Nueva Gales del Sur. Rihanna fue encontrada sin expresión alguna, incapaz de hablar, mientras que Ella regresó a casa y posteriormente fue acusada de robar un coche. Mientras tanto, Mark fue encontrado vagando sin rumbo y fue ingresado en un centro psiquiátrico. Jacoba fue encontrada poco después, también en estado de angustia mental. El incidente terminó con la recuperación de todos los familiares, pero no se encontró una explicación clara. La teoría sugiere un caso de psicosis compartida en el que los delirios de una persona se propagaron a otras personas. Algunos también especulan que el estrés financiero o las amenazas externas desencadenaron su comportamiento, mientras que otros creen que hubo problemas más profundos no revelados. A pesar de la amplia cobertura mediática, la familia Trump ha guardado silencio sobre los detalles, lo que ha abierto el caso a la especulación. Su repentina e inexplicable huida, junto con sus recuerdos fragmentados, hacen que el misterio de la familia Trump siga siendo uno de los casos más desconcertantes de Australia. Muchas gracias por ver este video y si aprendiste algo, no olvides darle a me gusta. Comenta abajo tu opinión sobre cualquiera de los misterios sin resolver que hablan en este video y suscríbete si querés ver más videos como este. Gracias y chau.